Salud y gracia, damas y caballeros. Bienvenidos al hogar de vuestro fiel consejero, el doctor de la peste. Es realmente desolador ver cómo, por muchos años o siglos que transcurran, las naciones siguen viéndose inmersas en guerras. Los principales líderes mundiales siguen recurriendo a la violencia y la sociedad, las gentes llanas, esa gran masa de población que debería ser consciente de que ellos son los que más han pagado tradicionalmente las consecuencias, serán los que, sin duda, las sufrirán nuevamente y de la peor forma posible en sus carnes. Y sin embargo, la sociedad está adormecida y manipulada por los mismos que buscan la guerra. Hace años, cuando se inició la invasión sobre Ucrania, se nos dijo que Putin se había vuelto loco. Ahora, en esta mal llamada guerra contra Irán, se nos dice que Trump se ha vuelto loco. Esa es una explicación que sería aceptable si se le diera a un niño de 5 años. El problema es que lo creen y repiten en público hombres y mujeres que ya deberían saber cómo funciona el mundo y la geopolítica. ¿Quiénes son los que realmente gobiernan en la sombra? O por lo menos los intereses que los guían. Deberían saber que esto es una cuestión de economía. Deberían saber que las armas modernas, esos terribles elementos de destrucción, los misiles balísticos, hipersónicos o de interceptación, tienen un coste. Deberían saber que la reconstrucción de los edificios, de instalaciones, ya sean militares, civiles o energéticas, tienen un coste. Deberían saber que las vidas de los ciudadanos asesinados no importan a nadie. Esto es simplemente una cuestión especulativa de las empresas de Wall Street y la City londinense, lugares desde donde desgraciadamente se decide nuestro presente y nuestro futuro. Las guerras, en muchos casos, si dejamos de lado el aspecto religioso, aunque también en esta subyacía el interés económico, son una inversión, una operación financiera. Los estados invierten en armas, movilizan tropas y recursos, se abastecen bases, portaaviones y vehículos. Y todo ello tiene un gran coste, un coste que es sufragado por el mismo pueblo llano al que le convencen de la imperiosa necesidad de esas operaciones. Un pueblo cada vez más empobrecido, que no puede costearse un tratamiento sanitario, que no puede comprar comida real, que sufre para llenar el depósito de su coche, pero un pueblo también cada vez menos ignorante, que sabe que detrás de estas operaciones hay intereses oscuros que nada tienen que ver con la libertad de ninguna sociedad oprimida por un tirano. Pues también saben que la tierra está llena de tiranos, pero al parecer solo hay que combatir a aquellos que no sirven a nuestros intereses. Ciertamente, es desolador comprobar que, a pesar del transcurso de los años, de los avances tecnológicos, sociales y educativos, los intereses económicos siguen reinando por encima de la ética. Sigue existiendo un ellos y un nosotros. Puede separarnos el idioma, la raza, la religión, o simplemente ellos pueden estar asentados sobre yacimientos de gas natural, petróleo o tierras raras. Todos lo sabemos. Todos somos conscientes de esta gran farsa. Y aún así, callamos y tácitamente consentimos, porque también somos conscientes de nuestra impotencia, porque temo que en el fondo, para nosotros, también es una cuestión de economía y no de moral. La mayoría de recursos que consumimos proceden en muchos casos del otro lado del mundo, y en esos lugares hay conflictos y sociedades sometidas. Tierras que han sido, y en muchos casos son expoliadas ahora mismo, para que nosotros podamos gozar de esos recursos. Y lo cierto es que no nos escandaliza esa situación, seguramente porque muchos no son conscientes de ella. Pero me temo que, si lo fueran, aceptarían que continuara de esa manera con tal de que su modo de vida no se viera alterado. Realmente, más allá de la tristeza lógica que producen ciertas escenas o de la condena moral, a muchas personas no les importan los conflictos con tal de que su día a día no se vea perturbado. Pero ¿qué ocurre cuando un paso necesario para el transporte del petróleo se ve interrumpido? ¿Qué ocurre cuando sientes en tu cartera las consecuencias de ese conflicto al otro lado del mundo? Eso te altera y perturba más que las cerca de 200 niñas asesinadas en la escuela de Minab. Desde luego, a los dirigentes que han promovido y dirigen esta guerra, sí. No hay más que ver sus caras cuando se les piden explicaciones sobre un asunto y sobre otro. Pero sí es triste ver cómo las élites continúan cediendo a intereses económicos por encima de los derechos humanos y una supuesta ética global,
No menos descorazonador es ver cómo las sociedades occidentales, llamadas avanzadas y democráticas, supuestamente soberanas, se rinden a lo inevitable, conscientes de su impotencia ante el devenir de sucesos de semejante envergadura. Cada vez más somos conscientes de nuestro ridículo poder como grupo. Cada vez más somos conscientes de que movimientos como el no a la guerra fueron articulados desde centros de poder empresariales y mediáticos. Y los que allí gritábamos esa noble consigna éramos simplemente tontos útiles que ahora callamos y permanecemos en nuestras casas al no tener pastor que nos guíe. ¿Dónde están ahora esas pancartas? ¿Dónde esos organizadores que movilizaban a miles? ¿Ya no hay intereses económicos que nos saquen a las calles? ¿Acaso los que han iniciado esta mal llamada guerra tienen tanta influencia en la mayoría de empresas y medios de comunicación? Esta situación es doblemente trágica, ya que aquí no solo estamos viendo la impudicia de los que promueven estos hechos terribles, sino también la incapacidad de millones de personas para impedirlos. Asistimos, aunque muchos no sean conscientes, a la prueba de que la sociedad civil no existe. Por fortuna, tenemos redes sociales que nos permiten una mayor libertad y pluralidad de información e ideas. Pero no olvidemos quién está detrás de esas plataformas. No olvidemos que esos pequeños dioses toleran nuestra existencia y actos, pero solo hasta un determinado momento. ¿Y qué nos queda? Por desgracia, me temo que solo seguir asistiendo como espectadores y procurar creer, dentro de nuestras humildes posibilidades, que existe una cierta conciencia. Una conciencia que debemos alimentar. No sé si esa conciencia es humanista o religiosa, ya que en muchos casos es el trasfondo religioso el que ha justificado y sigue justificando estas guerras. Es esa fe y la idea de la supremacía de unos pueblos sobre otros, de unas creencias sobre otras, pero de nuevo, estas gentes no son más que tontos útiles fanatizados con el supremacismo, con la idea de que todo vale, de que todo justifica ese deseo primigenio de un Dios todopoderoso que diferencia entre hijos superiores e hijos inferiores. Y no niego que antaño hubiera estado en juego la supervivencia, pero cuando entiendes que para garantizar tu supervivencia debes exterminar a todos cuanto te rodean, entonces ten cuidado y piensa qué papel realmente estás interpretando, qué papel juegas en esta tragedia. Tened cuidado, los que queréis dominar el mundo, porque es posible que a este paso no haya lugar en el mundo seguro para vosotros. Sé que menospreciáis a las gentes y a las sociedades. Sé que nos veis como ganado, pero mucho cuidado, porque en el fondo no sois diferentes de una de esas ovejas a las que pastoreáis. Sé que os creéis intocables en vuestros búnkers subterráneos de millones de dólares. Pero repito, pero incluso ahora, en la cúspide de vuestro poder, estáis viendo las consecuencias. Vuestro poder es extraordinariamente frágil. Estáis subestimando a los enemigos y a sus aliados. Estáis subestimando gravemente a todos aquellos que hasta ahora han permanecido arrodillados o dormidos. Creéis que porque tenéis en la mano el látigo, controláis a las bestias. Y yo os digo que toda bestia tiene un límite en cuanto a lo que puede soportar. Creéis que no existe límites para vosotros. Creéis que no hay represalias para vuestros actos, pero todo tiene un límite. Los recursos tienen un límite. Los beneficios que las empresas puedan obtener tienen un límite. El número de locuras, de atrocidades, de desgracias que las personas pueden soportar hasta ser capaces de hacer o desear cosas terribles, de odiar de una forma insospechada, tienen límites. Y esa es la gran desgracia de esta era. Los abusos que vosotros, los elegidos, estáis perpetrando contra las pobres gentes desgraciadas de Palestina, se vuelven contra vosotros en forma de un odio que no se había visto en siglos. Y la injusticia es la que nos hace desear venganza, es la que nos hace celebrar hechos terribles. Eso es algo que todo dirigente debería saber. Ante un delito, ante un crimen, si se sabe que al culpable le aguarda la justicia, el pueblo no se solivianta. Pero si todos saben que ese criminal saldrá impune, entonces nace el deseo de venganza,
surge el odio, y el odio es el que perpetra actos terribles. Y es el que hace aplaudir la muerte de personas inocentes que simplemente están en el bando del criminal. Esa es tristemente nuestra naturaleza. Una naturaleza ahora adormecida y embrutecida, que no nos permite salir a las calles, a protestar, a luchar, a forzar a esos dirigentes que deben servir a nuestros intereses y voluntad, y no a los intereses de las corporaciones, para que cumplan con su mandato, para que cumplan con su obligación, que no es empobrecernos, no es matarnos, no es mentirnos, es garantizar el cumplimiento de la ley, la paz y la prosperidad. Y desde luego no es enviar nuestros recursos en forma de armas al otro lado del mundo para matar a miles de inocentes. Salud y gracia, damas y caballeros.